Buenos días a todos, a todas y bienvenidos de nuevo a una sesión que en este caso contamos con la intervención de Daniel Pinazo, conocido practicante de mindfulness, experto, profesor de psicología en la UJI y que recientemente junto con Tony Silvestre y Alfonso Barros, Tony también está aquí con nosotros, pues ha publicado un artículo científico sobre la influencia de la metáfora en la meditación guiada, en aspectos de la meditación guiada. Entonces, el tema de hoy pues versará sobre meditación, sobre este artículo o también, pues bueno, lo que Dani quiera hacer, porque como sabe tanto, pues seguro que llevaremos la reunión hacia todos los temas que vayan teniendo relación con la meditación y con mindfulness, ¿de acuerdo? Sabemos que, pues en principio, vamos a escuchar lo que nos cuenta y después habrá, según me ha comentado, pues una práctica que también lanzará y el tiempo que siempre tenemos pues para que hagáis preguntas y de momento pues todo el mundo creo que conoce la mecánica de lo que es este tipo de reuniones, ¿de acuerdo? Así que Dani, muchas gracias por atender a la petición de AMIE, que es la asociación que de alguna forma está detrás de estas reuniones y cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Hola, bueno, yo me lo he planteado de modo bastante informal, así que lo primero que quiero lanzar es que yo voy hablando y continuamente si alguien quiere hacer una pregunta, no hay problema en interrumpir y vamos dialogando porque en realidad la interacción y el diálogo casi da más fruto que seguir un discurso seguido. Pero bueno, yo voy a empezar mi discurso y desde ahí pues vamos viendo qué surge y lo que estaba comentando. En cualquier momento, si tenéis alguna cuestión que queráis comentar o deteneros en algún lugar, pues nos vamos a ir. Bien, la idea del curso era aprovechar que habíamos logrado esta publicación. Habíamos logrado porque nos ha costado un par o tres de años el conseguir convencer a los revisores y bueno, es un trabajo, por la parte de tu trabajo, en ese sentido pues nos sentimos satisfechos de conseguir ese resultado, ¿no? Pero bueno, lo importante es lo que el trabajo y el contenido intenta plantear, que surge de la idea de que cuando estamos sobre todo cuando estás haciendo una práctica de meditación y tú eres el instructor, como instructor necesitas guiar la práctica de la meditación para que las personas que están queriendo hacer esa práctica y siendo guiadas por ti, por el instructor, pues de alguna forma puedan entrar lo más fácilmente posible dentro de ese estado interno de silencio, de autoobservación, ese estado de quietud y de paz que se supone que estamos buscando, ¿no? Claro, a partir de ahí, la cuestión que nos hacíamos era, hay diferencias a la hora de la instrucción. O sea, cuando nosotros estamos, cuando el instructor está guiando la meditación, la forma de guiar esa meditación, la forma de hablar, el diálogo, el discurso que está lanzando, marca la diferencia entre la capacidad para interiorizar más intensamente o dejar a la gente superficialmente fuera. O sea, el hecho de que haya personas que te cuenten, que digan, no, yo no logro entrar, sigo con los pensamientos en marcha, o gente que dice, me he sentido muy bien, depende de algún modo del discurso que estás lanzando, del relato que estás contando, de la forma que estás guiando la meditación. Entonces, a partir de ahí, pues surge la idea de que, claro, cuando nosotros estamos haciendo, sobre todo en el contexto mindfulness, que fue donde inicialmente empezamos, cuando estamos guiando esa situación de meditación para generar el estado de mindfulness, pues la idea siempre es la observación del pensamiento. Entonces, claro, al observar el pensamiento, ¿cómo lo observas? Y nos dimos cuenta que en esa forma de guiar para que la persona observe el pensamiento hay muchas formas de decirlo. Y en algunas formas de decirlo aparecen metáforas. Y a partir de aquí nos planteamos, hay diferentes tipos de metáforas
a la hora de instruir, y esos tipos diferentes de metáfora tienen efectos diferentes. Y aquí donde Tony pues, empezó a hablarnos de la teoría de la metáfora, de los temas lingüísticos, de las diferentes formas de metáfora, y en función de esas diferencias de metáforas intentamos buscar qué instrucciones metafóricas se utilizaban habitualmente en la práctica habitual. Hicimos un repaso sobre lo que los instructores como tales dicen. Un momentito. Se están haciendo el café por aquí. Y ahora ya ha terminado el café. Vale, ahora continúo. Rufino, creo que voy a detener 2 minutos la grabación, porque me voy a ir a otra habitación porque me acaban de ocupar la cocina, entonces ya no... me acaban de desocupar una habitación y puedo estar ahí tranquilo todo el tiempo. Es que no hay respeto aquí al Pater Javi. No hay respeto para nada. Ahora creo que esas chicas... Bueno, no lo sé. Es que me acaban de invadir. Sí, está claro, está claro. Está claro. A ver. Bueno, ya estamos aquí otra vez. ¿Me veis ahora? Perfecto, bien. Espera. Vale, ya está. Vale. Baja un poco la cámara que te veamos. Bajo la cámara, es que no lo veo yo tampoco. Ahí estás encuadrado. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con él. Pero te voy a cerrar la puerta. Vale, ya está, ya he ocupado habitación, ya no haremos esto. Bueno, estábamos con la instrucción en la meditación. Entonces buscábamos metáforas y a partir de aquí hicimos la investigación. ¿Qué diferencias hay en el uso de la metáfora cuando estamos haciendo la instrucción? De alguna forma, ¿qué diferencias hay en la forma de guiar la meditación, en el diálogo que estamos usando, en el relato que estamos utilizando para llevar a la gente a un estado de mindfulness, de interiorización? ¿Vale? Y para ver efectos. Entonces, aquí lo que interesa es saber qué buscamos cuando hacemos meditación. Porque claro, decimos, si nosotros lo que queremos es guiar la meditación, orientarla, y queremos saber qué efectos tiene en función de cómo lo estamos haciendo, entonces un planteamiento también, el siguiente elemento a tener en cuenta es qué es lo que estamos buscando, qué es lo que nos gustaría que sucediera cuando instruimos o cuando guiamos o orientamos a alguien para que practique la meditación o practique mindfulness. Tengo que decir aquí un inciso que en principio nosotros la idea era orientarnos al mindfulness como práctica y este fue un poco el foco y el origen del trabajo, pero los revisores nos dijeron que no, que lo que estábamos haciendo no era mindfulness, que era meditación, y ahí tuvimos un debate importante a nivel conceptual. Y este debate conceptual también nos lleva a la fuente de decir qué es lo que estamos buscando y si lo que estamos haciendo es mindfulness o es otra cosa distinta. Y entonces tenemos pues un elemento, es cómo lo hacemos, el segundo es qué buscamos cuando lo hacemos. Vale, entonces en nuestra investigación nos planteamos que una de las cosas que se busca, que buscamos cuando hacemos meditación es sentirnos bien. O cuando practicamos mindfulness, la meditación es como una herramienta de mindfulness, un mecanismo muy relevante, muy importante de mindfulness, pero el mindfulness es más complejo, es más elaborado y la meditación quizás sea un momento particular, que es cuando estás haciendo la instrucción, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por ahora. Pero aún así, cuando estás haciendo ese estado, lo que tú quieres, cuando estás haciendo esa tarea, esa práctica, lo que tú quieres es que la gente se sienta bien. De hecho, quien lo practica, un primer elemento es sentirse bien. Por lo tanto, esto nos llevó a que quizás uno de los elementos que teníamos que tener en cuenta es si las diferentes formas en las que estábamos haciendo la instrucción facilitaban o orientaban a sentirse mejor unas que otras.
Por tanto, lo que hicimos fue preguntar por cómo te sentías y buscamos una escala también que evaluara el estado de ansiedad o su opuesto, el estado de quietud, de estar tranquilo con lo que estás haciendo en ese momento. Pero esta parte, digamos, es la parte del bienestar, la parte la más convencional, ¿no? Nos queremos sentir bien, pero hay otro elemento dentro del contexto de la práctica en conjunto de mindfulness y también dentro de un modo más específico, particular, de lo que tú estás haciendo cuando meditas, que es que no es solamente sentirte bien, sino alcanzar un estado mental, un estado de interiorización que te permita que cuando acabes de acabar cuando termines esa práctica, se quede un pozo en el que continúe ese pozo mientras estás, digamos, en tu vida cotidiana. Se supone que ese pozo tiene que ver con el hecho de ser capaz de percibir, de captar los pensamientos, de aprender a observar el mecanismo que hay en tu mente en el cual tú estás pensando. Y que esa capacidad de observar los pensamientos, que es como despertar tu estado de presencia, en la medida en que tú practicas repetidamente, va a quedar permanente. Es decir, es como que tú despiertas digamos, a una conciencia presente que tienes en tu cabeza, se llama el presente, la presencia, la despiertas y cuando terminas la meditación sigue despierta y continúa ahí. Y de alguna forma es como que cada vez que practicas, la continuación de la práctica, la experiencia en la práctica, lo que va haciendo es como ir revelando, ir tomando conciencia de que existe una parte de ti que está pensando, una parte de ti que se da cuenta que está pensando. Entonces, claro, nos parecía interesante no solamente evaluar si la persona se siente bien, sino también evaluar qué tipo de instrucción es la que facilita, la que lleva de un modo más intenso a darte cuenta del hecho de que estás pensando. Y no solamente al hecho de que estás pensando, que sería el primer elemento, sino también al hecho de que te das cuenta de que eso que piensas es algo diferente a ti. Es como que no forma parte estrictamente de ti. Porque luego, cuando nosotros estamos pensando, que esa es la parte de forma una parte supuestamente de la práctica en sí misma, es decir, yo te llevo a la meditación, te llevo a la práctica, te llevo a esa interiorización para que de alguna forma te salgas del relato, no para que sigas dentro del relato. Entonces, claro, ¿qué significa salirse del relato? De alguna forma es como que existe el pensar tiene unos contenidos, yo creo en esos contenidos, o los discuto o los analizo, pero estoy dentro del discurso. Y otra cosa es que yo me dé cuenta de que es un discurso y le preste atención al hecho mismo de que estoy contando ese relato y no al contenido del relato. Entonces, cuando me salgo del contenido del relato y percibo el pensar como una actividad de mi mente, en lugar de ser parte de ese contenido, por lo tanto, estar dentro de la actividad, sino observar la actividad como algo distante, es como que yo ya me estoy saliendo. Es como que me doy cuenta de lo que, como cuando le digo a una persona, no te das cuenta de lo que te está pasando o de lo que estás haciendo. Y la persona no se da cuenta porque está dentro de eso, está dentro del agua. Entonces es como yo me tengo que salir del agua, no porque veo a otro desde fuera, sino porque me veo a mí mismo desde fuera. Esta capacidad de autoobservar requiere conciencia de que estás pensando, pero una conciencia en la cual no tienes conciencia del contenido de lo que estás pensando. Es decir, tu relato lo dejas a un lado. Entonces intentamos evaluar esto también. Entonces, un aspecto que tenemos en cuenta es, ¿eres consciente de que estás pensando? Y segundo aspecto, ¿eres consciente o hasta qué punto eres consciente de que eso que estás pensando es solamente una actividad? Es decir, que el contenido no es lo relevante, sino que tú estás centrando en esa actividad. Cuando hay una distancia entre esa presencia de la que hemos hablado antes, es como que me doy cuenta de que existe en mi mente un mecanismo, un proceso, una serie de sucesos que aparecen a través de una cosa llamada pensamiento. Y yo me doy cuenta de que sucede ese pensamiento. Entonces, hay como una distancia, no estoy metido en ello, no estoy implicado, me desimplico.
Y esta parte es la que, a nivel teórico, la repetición, la continua intensificación de ello llevaría a un distanciamiento con respecto a tu juicio y a tu reactividad. Entonces, lo que nosotros lo juzgamos en función del relato que nos contamos, de la importancia que le damos a ese relato y de cómo reaccionamos a él. En la medida en que yo me salgo de eso, suspendo el juicio, la reactividad es menor, y si la reactividad es menor, eso también llevaría a sentirme menos ansioso, menos inquieto, como que cuando no reacciono, estoy paralizando la justificación que dice que tengo que estar preocupado, que tengo que estar, digamos, como preparado para saltar ante aquello que me amenaza. Entonces, como que yo no juzgo, no me siento amenazado, pero para eso, como las amenazas surgen del relato, tiene distancia del relato, como que disminuye esa sensación. Y eso es lo que en teoría lleva a la calma. Así que nos preocupaba también investigar o averiguar hasta qué punto las diferencias en el relato, las diferencias en la instrucción, llevaban a ese estado de diferenciado. Así que eran tres cosas. Por un lado, te sientes bien. Por otro lado, te das cuenta de qué piensas. Y por último, te das cuenta de que eso que piensas es solamente un mecanismo, es una herramienta, es una herramienta que tiene tu cabeza, que no eres tú, que a qué punto te sientes del relato de eso que piensas. Y quisimos ver si estos aspectos potenciaba o había diferencias, y entonces creamos a partir de ahí las diferentes instrucciones de instrucción. Dos de carácter metafórico y dos de carácter no metafórico. La idea inicialmente es la metáfora a la hora de instruir es diferente a instruir de una forma sin metáfora. Y luego también, claro, cuando nos planteamos si había formas de metáfora para instruir o formas para instruir en las que no se utilizaba la metáfora, si también había algunas diferencias y encontramos, por lo menos evaluamos dos de ellas. Seguramente habrá muchas más, igual que hay muchos tipos de metáfora, pero claro, en una investigación experimental lo que se busca es simplificar lo más posible. Entonces, con esta categorización, de alguna forma, abarcábamos bastante bien, ¿no? En el tema de la metáfora, y aquí es donde Tony fue el que, digamos, él llevó el peso del trabajo, Antonio Silvestre. Claro, nos planteamos qué tipos de metáforas son las que se pueden utilizar. Y había pues, dos formas de metáfora, la metáfora que llamamos deliberada y la metáfora convencional. La metáfora deliberada es, de alguna forma, es como que utilizamos una instrucción de carácter metafórico en la que tenemos la intención de llevar la atención a un lugar concreto específico que no es exactamente el pensamiento en sí mismo, sino aquello a lo que se parece el pensamiento. Por ejemplo, en este caso, la metáfora deliberada que utilizamos, escogimos una de las muchas que había, es el pensamiento como una pompa de jabón. Entonces, lo que nos planteábamos es, ¿qué pasa si yo cuando estoy haciendo la instrucción de la meditación le digo a la gente que se imagine que el pensamiento es como una pompa de jabón? Esto, en principio, es una metáfora y es deliberada entendido en la medida en que yo intencionadamente les llevo hacia un lugar distinto al pensamiento, digamos, de lo que propiamente sería el pensamiento en sí. Y luego está la metáfora, digamos, convencional, que es una metáfora que no sea deliberada, que no tiene la intención de llevarlo a un lugar distinto, sino que es un poco marcar la idea a lo que más se parece en sí mismo digamos, el tema, el dominio de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en este caso el pensamiento sería el pensamiento como objeto, que es, digamos, más convencional, es como habitualmente, también hay que ser relativo, pero se utiliza más, es decir, observa el pensamiento como si fuera algo que está en tu mente, un objeto que está en tu mente, y déjalo ir, ¿no? Pero no es una metáfora que te... Es como decir, el pensamiento en sí mismo es un objeto, ¿vale? No es como decir, el pensamiento es una pompa de jabón, que es más intencionado de llevarlo a un lugar distinto, ¿no?
Entonces, aquí a nivel de la teoría metafórica, pues hay una diferencia a nivel lingüístico, pero los dos son metáforas. Aunque llevan, digamos, lingüísticamente marcan diferencias entre lo convencional y lo deliberado. Y luego en el ámbito no deliberado, en el ámbito no metafórico, utilizamos dos formas. Una forma era observa el pensamiento, observa los pensamientos como aparecen y déjalos ir. Y la otra forma es simplemente cierra los ojos y medita. Y en ambos casos no utilizamos la metáfora. Simplemente utilizamos, bueno, en el caso del silencio es simplemente silencio, y en el otro pues, hay un discurso, pero es un discurso lo más neutro posible, en el que estamos diciendo a la gente simplemente que se dé cuenta de que está pensando, nada más. Así que lo que hicimos fue pasar estas 4 condiciones a grupos distintos, digamos homogéneos en cuanto a edad, en cuanto a estudios y también homogéneos en cuanto a su capacidad a su experiencia meditativa. En realidad buscamos intencionadamente a personas que no tenían apenas experiencia meditativa. Prácticamente solamente aproximadamente el 40% de los que hicieron las pruebas habían meditado alguna vez, y lo máximo que habían meditado, bueno, lo máximo tampoco, la media de la meditación eran 500 minutos en toda su vida. Había alguno o dos que habían meditado bastantes horas, irrelevante, insignificante. Así que luego hicimos comparaciones entre la gente que había meditado y la que no había ninguna diferencia entre ellos, así que podemos considerar que en realidad la prueba la hicimos con noveles, con gente que no tenía experiencia. Y con esta prueba, pues, bueno, les pasamos las pruebas y la idea era, bueno, ¿qué pasa con vosotros? O sea, ¿cuál es el resultado? ¿Qué efecto tiene esto? Y de aquí surge pues, un debate, una reflexión sobre si la manera de instruir, si utilizamos metáforas o no utilizamos metáforas, el tipo de metáfora que estamos utilizando tiene algún tipo de efecto tanto en el bienestar psicológico como en la capacidad de observación, o tiene algún tipo de efecto en el distanciarte del hecho mismo de que estás pensando, del pensamiento que estás observando, que serían los 3 elementos a tener en cuenta y a considerar. Y, bueno, los resultados, pues pasaré a comentar ahora en un rato si queréis, pero antes me gustaría saber si tenéis algún comentario que hacer o tenéis alguna duda o alguna pregunta. Yo lo que he visto en el artículo y lo que habéis hecho es que resulta muy, digamos, ya fehaciente, ¿no? Que cuando estamos haciendo esa meditación guiada para otras personas, así en lo que hemos ido viendo en las instrucciones y demás, utilizamos metáforas sin más, ¿no? Porque yo creo que es una manera de hacer entender mejor aquello que queremos conseguir, el estado que queremos conseguir de la persona o las personas que están recibiendo esa meditación guiada. Y muchas veces, pues claro, no caes en la cuenta de que estás utilizando precisamente, no sé, metáforas, ¿no? Pues los pensamientos como nubes que pasan, déjalas pasar, unas son de un color, otras de otro, y realmente es interesante ver cómo eso funciona. Es decir, con un artículo como el vuestro, pues digamos que con el estudio hecho funciona. Y funciona a nivel de lo que decías, ¿no? De que es posible incluso salirte del contenido, entender la metáfora, pero conseguir con ella entrar en ese tipo de conciencia que te deja otra sensación. Esa distancia que tomas respecto al discurso, la metáfora lo consigue, ¿no? En cierto modo. Hablo un poco desde la experiencia también. Entonces, vale, digamos que estamos validando una práctica, pero además invitando a seguir utilizándola porque funciona, ¿no? Eso es lo que... Bueno, vamos a ver si funciona o no, porque a mí me sorprendió. Yo no esperaba. Mi hipótesis era otra, que no funcionara como funciona. Pero vale, antes de verlo, vamos a intentar practicar las 4, a ver si percibimos en nuestra propia experiencia la diferencia. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Bueno, Silvia creo que tiene una pregunta, Silvia Gasco, pero bueno.
En mi caso, bueno, yo la forma de verlo, yo soy el de la metáfora soy yo, ¿vale? El que empezó con, el que lió a los demás fui yo y gracias a ellos pues hemos podido sacar esto adelante. Dani no tenía, Dani, bueno, luego comentarás, imagino que lo que pensaba. El tema está en que, como dice Rufino muchas veces, utilizamos el lenguaje metafórico sin caer en la cuenta, sin saberlo, ¿no? Lo de los pensamientos como objetos es un ejemplo de decir, bueno, pues observa los pensamientos, déjalos pasar. Es como si en el mundo físico observáramos objetos externos a nosotros y los dejamos pasar. Del mismo modo que observas algo externamente, pues lo aplicas, digamos, a tu observación interna, ¿no? De hecho, el hecho de observar es metafórico. La opción no metafórica es prestar atención, es atender a la experiencia, atender al pensamiento. En el momento en que dices sin quedarte con él, dejándolo pasar, ya utilizas metáforas. Entonces es muy difícil no utilizar metáforas. Entonces el tema está en poder ver exactamente si utilizar una metáfora un poco distinta, siguiendo utilizando esa metáfora, es efectiva en algunos contextos, ¿no? Entonces, el tema de, bueno, vamos a ver si eso ocurre o no ocurre y vamos, simplemente en un ejercicio de meditación corto, a corto plazo y sobre todo lo más importante es que es con meditadores noveles, con gente que está empezando. Porque obviamente cuando introduces más imágenes, seguramente con meditadores más experimentados la cosa podría cambiar. Pero bueno, simplemente era esa puntualización. Bueno, la meditación la hicimos en 11 minutos, ¿no? Era en la que la primera parte, creo que eran 6 minutos o 7, lo que hacíamos era desensibilizar el escaneo corporal y luego los otros 5 minutos o 6 minutos, la verdad es que no me acuerdo cuánto era, Tommy. Pues eran 3 minutos de sensibilización, Eso, 3 minutos. 2 minutos de, digamos, de práctica, de observarlo. De la práctica de la observación. O sea, era muy poco tiempo para gente que acaba de empezar y claro, lo que hacemos es estudiar el efecto en ese tiempo en concreto. Claro, aquí la duda que queda es luego si realmente qué pasaría si eso lo repitiéramos continuamente de la manera más constante y si eso tendría estabilidad o sería pasajero, incluso la gente puede utilizar o familiarizarse con ese lenguaje o rechazarlo y acabar por no tener ningún tipo de efecto. Por tanto, también hay que tener cuidado cuando sacamos conclusiones, porque en principio aquí lo que hemos hecho simplemente hemos constatado que en una práctica de apenas 11 minutos, pues hay ese tipo de efecto en personas noveles y una diferencia entre los diferentes tipos de meditación que hemos planteado. Pero no sabemos si eso tiene continuidad en el tiempo, en la repetición. Lo que pasaría con las personas que tienen mucha experiencia ya. Que ahí donde está a lo mejor mi esperanza todavía de que lo que yo quería que sucediera o lo que me gustaría que hubiera sucedido, sucediera. Ahora luego, si queréis, lo comentamos, ¿no? Pero claro, no lo sabemos. Es por una parte de continuar con el trabajo y con la investigación. Claro, el tema está en que cuando tú utilizas, por ejemplo, los pensamientos son como nubes, ¿no? Es la metáfora cuando utilizamos, cuando explicamos a la gente como la forma de observar, ¿no? La forma de relacionarse con. Esas metáforas a nivel explicativo, sin estar dentro de un ejercicio de meditación, ayudan a entender un poco la relación entre el observador y el observado. De modo que recuperas este tipo de experiencias cotidianas para hablar de lo interior. Claro, entonces, a nivel de meditador principiante, quizá eso sea más funcional que un meditador avanzado, que seguramente ya no presta atención tanto a los pensamientos como al espacio de los pensamientos y a otras cosas, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Es el punto de partida que nos permite de algún modo decir que sí que dentro de una práctica es lícito utilizar metáforas, quizá con algún fin concreto, y vamos a ver si hay más audiencias, tipos de audiencia, a lo mejor los niños son más sensibles a ese tipo de prácticas que los adultos, pero en fin, eso es algo que no se ha explorado todavía. Bueno, me callo que si no esto se alarga. No, te iba a proponer que quisieras la práctica de la meditación sin metáfora. No, pon ahí la meditación sin metáfora. Sí, la de observar el pensamiento sin metáfora, porque yo me estoy dando cuenta que a mí no me sale. Es que es difícil, esa si no la leo no puedo sacarla. Bueno, vamos a intentar sacarla. Bueno, pues la idea ahora es proponer durante 1 minuto o 2 minutos hacer una práctica con cada, o sea, de 1 minuto o 2 minutos, con cada una de las 4 opciones, un poco para ilustrar
aunque no sea perfecto, pero bueno, cuando hicimos los ejercicios, cuando tuvimos que hacer las condiciones experimentales y tuvimos que grabar la meditación, ahí tuvimos que trabajarlo mucho porque teníamos que ser muy precisos desde el punto de vista de la teoría lingüística, es decir, que fuera exactamente eso. Entonces, en ese sentido, quizás no se ajusta a la realidad, como bien dice Rufino, es decir, luego tú en la realidad cotidiana, pues a veces en la instrucción utilizas la metáfora, en otros momentos no utilizas metáfora, en otros momentos practicas silencio. Es decir, la realidad cotidiana es más mixta, ¿no? Cuando haces el experimento tienes que ser duro. Pero bueno, para ilustrar un poco la idea de cómo sería la experiencia, pues sí que yo creo que en 1 minuto o 2 podemos verlo y luego vemos el resultado a lo que nos llevó en función de cómo experimentamos esto. Si os parece, pues nos situamos en ese estado de meditación. Yo ahora me vais a perder un momento, pero estoy un poco incómodo porque no tengo una buena vista de ahora me sitúo. Es que no veía nada en la pantalla, entonces no sé muy bien con quién estaba hablando. Y ahora ya me he entendido. Vale, pues ¿qué os parece? Vamos a hacer las cuatro prácticas, o sea, las 4 condiciones que hicimos de meditación. En una práctica sencilla de 1 minuto, entendiendo que estáis, para empezar, la condición común a las 4 condiciones era que cada uno de nosotros estaba bien sentado, con la columna cómoda, recta, con el pecho abierto y preparado para respirar y atención al cuerpo y a las tensiones que tiene el cuerpo. Entonces vamos a situarnos un poco en esa situación, observar rápidamente un escaneo corporal rápido, cómo está nuestra posición corporal, cómo están nuestras tensiones, si existe algún lugar en nuestro cuerpo que está especialmente incómodo, y darle cariño, darle un poco de atención, sin reñirle. Y esa forma también de darle cariño y darle atención es llevar esa tensión, aspirarla en la respiración. Entrada, la salida del aire, expiro, inspiro. Y voy con la respiración permitiendo que mi cuerpo vaya anclándose a este momento. Con los ojos cerrados, atendiendo la respiración, voy llevando mi atención sin prisas, lentamente, al foco de atención de los pensamientos, el entrecejo. Y me quedo ahí. Estoy abriendo los ojos y vuelvo aquí a recuperar otra vez. Bien, esto sería la condición en silencio. La forma de meditar en la que simplemente, después de atender a la respiración, lo que hacemos es quedarnos en silencio internamente. Vale. Vamos pues a la otra con el cuerpo. Respiramos profundamente, con intensidad, dos respiraciones profundas. De nuevo prestamos atención al cuerpo. Me dejo llevar un momentito para atender a lo que está pasando en mi cuerpo. Y con la respiración, va ir avanzando, el cuerpo se va soltando.
Y voy llevando la atención al entrecejo. Y observo en el entrecejo lo que está sucediendo. Aparecen pensamientos. Aparecen, dejo que aparezcan. Si no aparecen, también lo permito. Sigo respirando. Y me doy cuenta si aparecen o no aparecen pensamientos. Pensamientos van y vienen. Simplemente constato que esto es lo que sucede. Si es que sucede. Y me quedo ahí atendiendo. Permitiendo que suceda. El cuerpo está tranquilo, está quieto. La respiración está calmada. Los pensamientos pasan. Mantengo la atención. Observo que aparecen pensamientos. Lo que va a pasar. No me quedo enganchado en ellos. Respiro profundamente. Sigo observando. Otra respiración profunda y vuelvo de nuevo a la sala. Bien, esta idea, esta forma de instruir, si la repitiéramos, si fuera constante, sería una idea, la segunda opción, no metafórica, en la cual simplemente constatamos que aparecen pensamientos y que van y vienen. Y es una opción, sería la opción no metafórica. Dentro de la categoría de lo no metafórico estaría esta forma de instruir, de llevar la atención al hecho de que estás pensando o mantener el silencio sin hacer nada. ¿Vale? Vamos ahora a las categorías metafóricas. Perdón un momentito. Si no nos han venido pensamientos es porque lo hacemos mal. Si no nos han venido pensamientos, no es que lo hagas mal, es que no hay pensamientos en ese momento en tu cabeza. O sea, hacerlo bien o mal no es una opción. Es simplemente constatar lo que sucede. Y si lo que sucede es que no hay pensamientos, tú constatas eso y eso es hacerlo bien. Vale. O sea, hacerlo bien en el sentido es el observar lo que está sucediendo, sea lo que sea que esté sucediendo, el que tú seas consciente de ello, es hacerlo. No hay un hacerlo bien o hacerlo mal. Es que yo habitualmente me pasa lo contrario. O sea, yo habitualmente mi cabeza no para. Entonces, precisamente, me acogí a estas charlas para eso, para evitar que la cabeza esté rulando continuamente. Ya. Pues si no has tenido pensamientos, celébralo. Vale. Es una alegría para ti. Sí. Vale. A mí el mal y buen bien no me gusta, pero bueno, entiendo que es un lenguaje, el lenguaje que utilizamos, pero un poco por ahondar en lo que tú estás comentando, quizás hacerlo en ese sentido de que estás hablando, hacerlo mal, no sería tener o no tener pensamientos, sino que cuando tienes un pensamiento te enganchas con él y sigues su historia y te quedas en ese pensamiento en concreto. Si tú tienes muchos pensamientos, pero van y vienen, los dejas ir y te das cuenta que van y vienen, pero no te quedas enganchado en el relato, eso es un avance en la práctica. Lo dejamos ahí. Bien, ¿alguna otra cuestión que queréis consultar? Vamos entonces a la
a la categoría metafórica. Bien, volvemos otra vez a situar el cuerpo, la respiración, llevamos el pecho, respiramos profundamente, percibimos si el cuerpo está quieto, está pausado. A medida que vemos que el cuerpo pesa y se siente más suelto, vamos llevando la atención al entrecejo y vas observando el entrecejo, cómo aparecen pensamientos. Te das cuenta que son como objetos que aparecen en tu mente. Observa esos objetos como algo distinto de ti, apartados de lo que tú, desde el observador, de esa parte de ti que está observando. Percibe cómo aparecen esos objetos y déjalos, suéltalos. Respira, están en calma, observando. Desaparezcan los objetos, ese pensamiento que es un poco distante, diferente de ti, aparece, desaparece, lo vas dejando ir. Mientras observas cómo van y vienen, te das cuenta que todo está bien. Respiración es calmada, el cuerpo está suelto. No importa lo que suceda en tu mente, solo observas cómo aparecen y desaparecen los pensamientos, como si fueran objetos, cosas que aparecen en tu mente. Respiramos profundamente, vamos abriendo los ojos, movemos otra vez aquí. Despacio. Abrimos los ojos y volvemos de nuevo a la sala. Bien, esta sería la condición metafórica convencional. Estamos instruyendo y la idea es orientar la forma de observar el pensamiento como si el pensamiento fuera un objeto, un mecanismo, algo extraño que aparece ahí. Bien, vamos a mantener este estado de tranquilidad. Y vamos a la última condición. La condición de metáfora deliberada, lo que llamamos deliberada, que es la metáfora, por decirlo así, ¿no? Que aquí donde hay mucha variedad, podemos utilizar muchas formas de metáfora. Nosotros elegimos una, que es la de las pompas de jabón. Así que vamos a aprovechar que estamos con el cuerpo bien situado, bien tranquilo. Vamos a mantenerlo así. Respiramos, somos conscientes de la respiración. Los pies están bien apoyados en el suelo, sentimos el cuerpo suelto. Los hombros están sueltos también.
Respiramos y sentimos la respiración como parte del abdomen, pasa por el pecho, empieza la nariz, entra y sale el aire. Poco a poco vamos tomando conciencia de la actividad de la mente. Observamos cómo en nuestro cerebro surgen pensamientos. Y observo los pensamientos como si fueran pompas de jabón. Son pompas de jabón que se mueven por mi cabeza, los pensamientos se alejan, se acercan. Pero las voy dejando ir. Observo cómo flotan, cómo se mueven. Pero las voy dejando ir. No cojo ninguna, no me quedo ninguna. Cada pensamiento es como una pompa de jabón. Se va, aparece, se acerca, se aleja y se va. Las voy flotando, las fluir en el espacio. Ligeras, con pensamientos muy ligeros. Como las pompas de jabón. Como si flotaran en mi mente. Me dejo llevar por esa sensación de ligereza. De estar flotando en ese espacio de mi mente. Mientras mi respiración es pausada, tranquila. Mi mente está en calma, observando. Mantengo la atención en la respiración. Luego la respiración me lleva al centro y sigo atenta a los pensamientos que aparecen como pompas de jabón, ligeros, flotando en el aire, como aparecen y se van yendo. En calma, me puedo suelto, me está tranquila, sin pausa, me dejo llevar por la sensación de ligereza, los dedos mantienen, flotan como un poco de jabón en el espacio de mi mente. Respiro profundamente y voy poco a poco tirando el cuerpo y volviendo a cabeza a la sangre. Bueno, y esta sería la opción metafórica deliberada. Son 4 opciones, como habéis podido ver. Y bueno, la idea de la práctica, bueno, aparte de sentirse bien practicando, pues es también observar cómo experienciáis cada uno de vosotros las diferentes formas de la instrucción. El instructor, que en este caso ha sido yo, pues utiliza un discurso. Ese discurso te puede llevar a un estado donde te sientas bien. Por ejemplo, si antes ha comentado que una de las condiciones pues, le facilitaba estar sin pensamiento, lo cual para ella eso era una buena opción.
quizás las otras opciones no eran las mejores, evidentemente siempre hay diferencias individuales, pero nosotros lo que hemos hecho es una prueba buscando dentro de esas diferencias individuales, digamos, el punto medio en un grupo numeroso, ¿no? Lo hemos trabajado con 350 personas, comparando diferentes grupos. Cada grupo estaba compuesto de, creo que eran 85, 86 personas. Y es, por lo tanto, lo que hacemos es evaluar un término medio a nivel estadístico. Destaco esto porque al final, por mucha estadística que haya, quiere decir que determinada forma de instruir nos afecta a una mayoría, pero claro, siempre hay individualmente, mejor, pues te viene mejor una instrucción de otro tipo. La diferencia individual siempre va a existir. Entonces la pregunta aquí era, ¿cuál de las 4 formas de instrucción pues, tenía un efecto más significativo, más relevante? Yo personalmente lo que esperaba cuando hacía el estudio, y es lo que quería transmitirle a Tony cuando me decía la metáfora, digo, esto no sirve, es que la meditación en silencio iba a ser la mejor, más apropiada, la que tenía mejores efectos. Y ha resultado que no, lo cual es un fracaso de mi hipótesis, claro. Ha resultado que no en el sentido de que, por ejemplo, vamos al matiz, ¿no? La meditación en silencio es de las que han logrado, en el estudio que hicimos, logró que la gente pensara menos, estuviera más en silencio, igual que la no metafórica. De hecho, tengo aquí los resultados concretos de la parte de cuánto pensaron, los pensamientos estimados. Nosotros, cuánto pensó la gente lo evaluamos de dos maneras. Preguntamos que estimaran cuántos pensamientos aparecían. Había gente que decía 1 millón de pensamientos, otra gente que decía 5 pensamientos. Cada uno estimaba lo que consideraba oportuno. Entonces, la sensación que tenía. Y también luego, otra forma de hacerlo era decirle que escribiera los pensamientos que había visto. Contábamos los pensamientos que había escrito. Son unas formas de hacerlo para tener un control y comparamos entre ambos, ¿no? En ambos casos, la condición metafórica de la burbuja de jabón es la que más pensamientos provocaba en la gente. Pero la gente era consciente de que ahí, en ese estado, cuando estaba meditando con esta instrucción, es donde más pensaba. Tanto cuando decía cuántos pensamientos has tenido así en grupo, como cuántos les pedías que escribieran los pensamientos concretos que había tenido. Y entonces dices, claro, es que es un tipo de instrucción muy conceptual, entonces que exige el lenguaje y eso facilita el lenguaje. Y el silencio no era el que menos pensamientos, era uno de los que menos. La que menos pensamientos generaba es precisamente donde Silvia ha comentado antes que no tenía pensamientos, que era en la no metafórica. En la opción no metafórica, en la cual simplemente decimos, ahí está el pensamiento, déjalo pasar. Ahí donde menos pensamientos la gente se manifiesta. Entonces dices, bueno, pues quiere decir que si lo que buscamos cuando hacemos mindfulness es no tener pensamientos, pues esto sería lo ideal, ¿no? ¿Vale? Entonces esa es una primera cuestión que estamos planteando. Pero claro, luego cuando evaluamos el estado de bienestar, desde el punto de vista de un test psicológico que se utiliza habitualmente para evaluar la ansiedad, que se llamamos el STAIS, que evalúa el estado de ansiedad del momento en particular, y comparamos antes de la meditación, antes de la práctica y después de la práctica. Y veamos las diferencias que había en el estado digamos, el estado anímico, por llamarlo, el estado afectivo, que es lo que evalúa el STAIS en ese momento, ¿no? Y lo que nos vimos es que en la condición de la burbuja de jabón es donde había cambios más favorables del estado anímico. Es decir, la gente se sentía mucho mejor después de practicar con esta instrucción que antes. Cosa que en las demás condiciones no sucedía. No, estamos diciendo, no sucedía. No es que no se encontraran mejor, a ver, se encontraban mejor en las 4 condiciones. Había una mejora. Pero la mejora era mucho más relevante y mucho más significativa cuando practicaban con las pompas de jabón. Sí, las pompas de jabón claramente facilitaban un mejor estado afectivo, un estado de calma interna que las otras. Así que tenemos que, por un lado, las pompas de jabón facilitan mejor estado anímico, pero al mismo tiempo provoca más pensamientos. Entonces, ¿esto cómo se come?
ahí donde estaba una parte de la reflexión, que es una parte de cómo tenemos de intentar comprender los datos y analizarlos y ver qué sucede con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pasamos otra serie de pruebas. Una de las pruebas que pasamos es una prueba que intenta evaluar hasta qué punto las personas se han introducido o han percibido un estado de mindfulness. Ahí no hubo ninguna diferencia, no pasó nada. Concretamente, en todas las pruebas había el mismo nivel de concentración. Pero pasamos una prueba que lo que evalúa e identifica hasta qué punto las personas, cuando piensan, sienten que su pensamiento es algo diferente de ellos. Es lo que se llama descentramiento. Yo estoy separado de lo que estoy pensando. Y aquí sí había diferencias. Y resulta que en la condición de burbujas de jabón es donde las personas sentían que el pensar no era parte de ellos, que era algo ajeno a ellos. Lo cual nos lleva a la conclusión personal, que forma parte de la reflexión, del análisis que estamos haciendo, es decir, vale, quizás lo que buscamos cuando estamos haciendo meditación es darnos cuenta de qué pensamos, y para darnos cuenta de qué pensamos tenemos que percibir los pensamientos, pero darnos cuenta de qué pensamos de un modo distanciado de lo que pensamos, no estando dentro del pensamiento. Es decir, yo me doy cuenta que pienso en la lavadora, pero no estoy preocupado por la lavadora, porque el pensamiento de la lavadora es algo ajeno a mí, no forma parte de mí, no forma parte de mi historia, no forma parte de mi vida. Por tanto, sí, mi mente está pensando en la lavadora, pero no me importa, no me interesa. ¿Vale? No estoy implicado en ella. Por lo tanto, es un pensamiento que está ahí y me distancio de él. Bien, pues esa sensación de esto no es mío, esto no forma parte de mí, a pesar de que observo que mi mente está muy ocupada con esas cosas, es lo que provoca la burbuja de jabón. Es decir, aumentamos la conciencia del pensamiento y al mismo tiempo la sensación de que eso no es parte de nosotros. Y esto va asociado a un estado afectivo más calmado. Mientras que la parte no metafórica lo que ayuda es a calmar, digamos, a silenciar el pensamiento. Hay una sensación de que hay menos pensamientos. Bien, ¿y esto es malo? No, no es malo. No es malo. Pero desde el punto de vista de la teoría del mindfulness, la idea aquí es que el individuo vaya centrándose en el presente. Y por lo tanto, si en el presente hay pensamientos, yo tengo que saber que hay pensamientos. No se trata de evitarlos, de negarlos o de esconderlos. Y entonces eso te lleva, se supone que esa práctica repetida llevaría a una experiencia en la cual las personas, cada vez que tienen un pensamiento, se darían cuenta de él, y si no lo tienen, no lo tienen, pero no se esconderían los pensamientos en la inconsciencia, lo cual eso sí tendría un efecto en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana ya no habría reactividad a pensamientos que en realidad no están escondidos. Pero esta segunda parte forma parte de la hipótesis de qué pasa con la continuidad, que es lo que podríamos ver. Se supone que las personas con más experiencia meditativa tienen menos pensamientos, no porque los escondan o porque no sean conscientes de ellos, sino porque realmente no los tienen. Y en este caso con los noveles, si lo que buscamos con los noveles, con la gente que está practicando, es que tome conciencia de que su mente está en activo, no de que se implique con la actividad de su mente, sino de que tome conciencia de que su mente está en activo y se distancie de eso, pues para eso necesitamos que en un primer momento los pensamientos que hay que afloren y que se dé cuenta de que afloran, pero al mismo tiempo que afloran con la sensación de que no soy parte de ellos. ¿Vale? Y este es un poco el debate, la dinámica. En el tema de la burbuja de jabón, parece ser que con la gente no podría tener un efecto en la práctica más eficiente, por decirlo de esa manera, así en cuanto a dónde te puede llevar, que una práctica solamente en silencio, donde quizás lo que esté sucediendo es que la persona, pues quizás no se da cuenta del pensamiento, se siente bien con ello, no es malo eso, pero eso no tendría un efecto cuando sales de ese estado. Bien, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda, algo que queramos comentar, este sería, digamos, el resultado, la conclusión
del trabajo que hemos hecho y de la aportación que podemos hacer a la hora de hacer propuestas a la destrucción de la meditación. La conclusión sería, desde el punto de vista de hacer práctica con la gente novel, utilizar metáforas. Cosa que a mí personalmente no me gusta, pero es lo que hay. Vale, pues vamos a ver. Turno de preguntas. ¿Cómo ha visto la gente los 4 tipos de meditación? En fin, también considerar estos aspectos que está diciendo Dani de las diferencias entre meditar en silencio o con instrucciones simplemente de paso o objetos o las burbujas de jamón. ¿Cómo lo habéis visto? Venga, es el turno de esas preguntas y de valoraciones. Yo quería comentar una cosita. Y es que por mi tema personal, ¿vale? Yo tengo problemas a la hora de entender conversaciones. Entonces, con el teléfono todavía me cuesta más esforzarme. Para mí la mejor ha sido la del silencio. El no tener que estar pendiente de qué dice, hacia dónde, o sea, me desconcentra totalmente. Y con la de las burbujas, por ejemplo, me he perdido. Me esforzaba tanto en que me he perdido, y la del silencio para mí ha sido la mejor, pero es un problema no, pues, bueno, mío. La realidad es que luego, como comentaba también antes, nosotros lo que hacemos son estadísticas. Claro. Buscamos con mucha gente y hay diferencias individuales. Luego, claro, hay diferencias individuales que están, por ejemplo, en tu caso. O sea, quizás a ti particularmente te sea mucho mejor el silencio. A mí también me resulta mejor el silencio. Yo no puedo con la burbuja, pues no me gusta. Bien, en ese caso, pues es adaptarse. Es decir, para mí no sirve, vale, perfecto. Simplemente comentarlo. Claro. Yo opino igual como ella. Para mí el silencio me sirve más, pero estoy pensando en gente que se inicia, que no sabe, no se concentra. Ellos dicen, no me concentro. Entonces, una forma de que lo entiendan más y que se anclen más en la respiración, el tema de la burbuja, yo lo encuentro muy positivo para estos iniciados. Bueno, exacto. También hay que destacar que estamos hablando de gente que no tiene experiencia en la práctica y hay mucha gente que se ancla mejor utilizando la imaginación y la metáfora es su imaginación. Y cuando hablamos de burbujas de jabón, también vale las nubes. Si nosotros elegimos esta metáfora, como podemos haber elegido otra, lo que pasa es que no podemos elegir todas. Sí, cualquier otra, claro. Cualquier metáfora puede valer. Pero yo creo que puede servir mucho para la gente que se inicia. Por eso, por lo que acabas de decir. Sí, efectivamente. Seguramente la gente que se inicia para empezar pueda servirle. Santiago me ha preguntado por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra son 356 sujetos. Estoy buscando el detalle, pero más o menos. Concretamente, mira, para cada una de las condiciones había 80, bueno, para una condición 77, para otra 89, para otra 84 y para otra 74. Estaban más o menos distribuidas, había unos 350 sujetos. Esa es la pregunta de Santiago. 356, vale, perfecto. Eso. Una pregunta, Daniel, en la metafórica, ¿no? En la metafórica deliberada, ¿habéis utilizado, porque hablar de pompa o hablar de nubes, sí hay una situación de imaginación, ¿no? En donde aparecen esos pensamientos, en mi caso, no estoy hablando por mí. ¿Habéis utilizado avatares, por ejemplo, desde el mundo de la divinidad, desde el mundo de los colores, las luces, el más allá, esas situaciones, esos escenarios? No, ni siquiera nos lo hemos planteado. Ajá. Eh, Claro, lo digo porque eventualmente he participado de situaciones que dicen vamos a hacer mindfulness
y de repente me he encontrado con ese tipo de instrucciones, con ese tipo de narrativas. Particularmente, a mí una pompa no me hace reír, un cielo tampoco, planetas tampoco, ¿no? Pero de repente cuando se empieza con ese tipo de narrativa, yo que soy muy friki, me descentro y hasta se me produce una risa en silencio, ¿no? Eso quería decir, nada más. Ya, bueno, no sé a qué te refieres. No, es que no sé qué decirte. Si es válido también utilizar en la metáfora deliberada escenarios que tengan que ver con divinidades o sí, con divinidades. Tony, díselo tú. A Que ver, sabes mejor de metáfora. Yo creo que no, pero... mira, una metáfora básicamente es una asociación conceptual entre dos áreas de experiencia que inicialmente no tienen una conexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una metáfora que está imbuida, que digamos esa conexión es mental y luego se realiza a través de muchos modos, ya sea verbalmente, ya sea visualmente, ya sea a través de la imaginación. Por ejemplo, si yo te digo, estoy en un callejón sin salida y estoy hablando de mi vida, la metáfora que subyace es la vida es un viaje. Cuando tengo un obstáculo en mi vida, hablo de direcciones en mi vida como si fuera un camino. Pero esa metáfora no, o sea, está tan imbuida en nuestro sistema cognitivo, en nuestra lengua, que no nos damos cuenta. Se llama una metáfora convencional. El tema está en cuando la asociación de la vida es un viaje, son dos áreas de experiencia, ¿no? Entonces, tenemos el dominio de la vida en términos del dominio de los viajes, ¿no? El dominio de la vida es el dominio que adquiere estructura del dominio de los viajes. Entonces, gracias al dominio de los viajes, que es más simple y conceptualmente más tangible, utilizamos este conocimiento de dominios físicos o más familiares para estructurar conocimiento más abstracto, como es la vida. En el caso de los pensamientos, es algo menos tangible, los eventos internos, entonces siempre vamos a conceptualizar el pensamiento recuperando estructuras más sencillas de las que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra percepción externa, ¿no? Entonces el tema es, cuando hablamos de dejar el pensamiento pasar, siempre estamos hablando de como si estuviéramos viendo algo pasar. Cuando se va, no está delante de nosotros, tiene menos influencia, entonces cuando lo tenemos en el presente es como que estamos interactuando. Y esa metáfora se subyace también al discurso por defecto de los eventos internos, no solamente en el mindfulness, sino en la vida diaria y en contextos de terapia también. Cuando utilizamos un dominio externo, no solo de los objetos, que es el por defecto, podemos utilizar las pompas de jabón, o incluso cuando hablamos de pensamientos intrusos, seríamos un dominio de experiencia de personas que se entrometen en nuestra vida y que nos molestan, ¿no? Por eso tenemos pensamientos intrusos, ¿no? Que están ahí. O no puedo quitarme este pensamiento de la cabeza, ¿no? Entonces podemos elegir dominios externos para caracterizar el pensamiento de una forma o de otra, ya sean las pompas de jabón, ya sean enemigos, ya sean invitados en nuestra casa, ¿no? Por citar a Rumi, ¿no? De alguna forma también, ya sea, no sé, muchos escenarios. Entonces, el tema está en elegir el escenario más conveniente para un tipo de audiencia. Si tú resuenas de alguna forma con el contexto espiritual y dentro de ¿entiendes? Puedes, digamos que teñir si te quieres hablar de pensamiento, como si quieres hablar de emociones, lo que quieras. Estás tiñendo, les das un tinte distinto a lo que realmente es, ¿no? Pero si esto te sirve para alguna cosa, pues bien, me parece genial. Cuando hablamos de metáfora en compasión, por ejemplo, de la meditación en compasión, hablamos del amor como un fluido, y no nos damos cuenta cuando enviamos, ¿no? Estamos canalizando energía de alguna forma. Entonces, es una forma más fácil de hacer más tangible una experiencia que de otra forma pues sería un poco difícil, ¿no? Y muchas veces no podemos escaparnos de esto. Me callas, que tengo que irme además. Pero el tema está, eso no sería mindfulness, sería otra cosa. Entonces, exacto, en el estudio, claro, puedes hacer todo esto, pero conceptualizarlo como mindfulness o como atención al pensamiento, claro, dentro de este campo no sería otra cosa. Entonces, la metáfora es un recurso que puedes utilizar, pero en este contexto se escapa de lo que estamos hablando. Sí, no se llama mindfulness ni meditación tampoco, porque claro, claro. Sería una forma de imaginación para llegar a un estado alterado de la conciencia o de bienestar, pero nada más. Ten en cuenta que lo que buscamos, abundando también el tema, pero haciendo desde otro contexto, es que lo que buscamos es salirnos del relato. Si tú hablas de un Dios, estás en un relato. Entonces lo que haces es meterte en ese relato para, digamos, que te haga sentir bien. Vale, fantástico. Me puedo sentir bien pensando en un relato de una playa. Pero eso no es mindfulness. Mindfulness es salirte del relato.
yo, puedo decir una cosa más, particularmente yo me siento mejor cuando medito en silencio, porque a lo mejor llevo una experiencia, no mucha, pero he interiorizado un poco el sistema, ¿no? Entonces, para mí, añadir una imagen me cuesta. Pero yo recuerdo, además empecé con Dani hace bastante tiempo, cuando empezamos a hablar, cuando hablaba, utilizaba metáforas y digo, pues esto, claro, la forma básica que utilizamos para hablar son metáforas. Y a mí me iba muy bien al principio, como principiante, las imágenes que se creaban de ejemplos, del cielo, las nubes, las olas del océano, me venía muy bien para entender cómo yo me podía relacionar con el pensamiento. La forma, las actitudes que yo necesitaba generar para relacionarme con el pensamiento. Y esa fue un poco la idea. En los meditadores noveles quizá ayuda un poco a centrarse y entrar en la dinámica. Pero siempre las metáforas y la lengua en sí, siempre hemos visto que muchas veces se ve como un obstáculo en el camino, ¿no? Y en algún momento hay que soltarlas para poder avanzar, ¿no? Porque no siempre necesitamos estar centrado en lo que hay alrededor, sino que el objetivo un objetivo, ¿no? Sería avanzar un poco y centrarse un poco más en los espacios entre, ¿no? En pensamientos, en el silencio, que es el espacio más de presencia, ¿no? Que es lo que, según contextos espirituales o de mindfulness, pues bueno, es un estadio un poquitín más avanzado, ¿no? ¿Vale? Yo, Daniel, perdona, pero yo creo que me he perdido una fase, porque yo la condición de silencio y los dos tipos de metáfora, pero entre medias yo me he perdido una, se ve, porque no intento encauzarla en todo lo que hemos hablado. Después del silencio hemos hecho una práctica en la cual hacía alusión a que aparecían pensamientos y ya está. Vale, esa es la segunda fase, la que yo he dicho, sí, que no aparecían pensamientos. Exacto, sí. Ok, vale, perfecto, gracias. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Parece que no hay nada más. Aprovechad que aquí tenemos dos personas suficientemente expertas en mindfulness, meditación, lenguaje para la meditación, y bueno, que se puede salir quizá del contexto del tema, y si queréis intervenir en algún tipo de pregunta más sobre pues, meditación, o aprovechando que lo que están planteando también, desde mi punto de vista, es esa manera de comenzar a meditar, ¿no? Y de conseguir que observemos esos pensamientos, pero distanciándonos de ellos, y que eso es lo que crearía el pozo, por decirlo de una forma también metafórica, para fuera de la sesión de meditación tengamos la posibilidad en la vida diaria de ser esos observadores de nuestros pensamientos y de distanciarnos de ellos, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a tener esa capacidad? Es lo que la meditación guiada, a través de esas metáforas en principio para noveles, pues nos va a llevar. Digo en principio para noveles, puede ser también para personas un poco más avanzadas. Yo coincido con Tony y en realidad también con Dani, de que esa meditación en silencio para mí es mucho más insight, es decir, me lleva más a sentir, a ser yo mismo y a tener claro qué es lo que yo soy frente a lo que veo, lo que siento, lo que pienso, esa distancia, ¿no? Porque para mí el observador y la distancia que toma de eso que observa es el fundamento de mindfulness, lo que te da la fuerza de saber después eso, estar en un presente, que no te cojan las circunstancias, sino que las puedas mantener en esa manera de espacio de seguridad, algo así. Entonces, bueno. Sí, yo el matiz que pondría siempre, porque aquí hay que tener mucho cuidado con las explicaciones. Bueno, es la reflexión que hago para mí mismo, ¿no? Es la idea de que no se trata de que en la práctica de mindfulness buscamos crear ese espacio de presencia. Pero no, está mal dicho buscamos. En realidad es algo que surge por sí mismo.
cuando planteas el tema como objetivo, ya lo has fastidiado, porque el objetivo requiere planificación, es una expectativa de futuro y, por lo tanto, requiere mantener la mente alerta. El relato de la mente es alerta. Alerta hacia un objeto concreto que está en el futuro, no en el presente. Entonces, la clave aquí está en cómo da igual la instrucción que sigas y el método que sigas, el que seas consciente de lo que está sucediendo ahora, sin rechazarlo, sin juzgarlo, sin pretender que sea distinto a como es y permitirlo. Entonces, esa observación de lo que está sucediendo, lo que hay que hacer es como intensificar un estado de quietud que observa eso. Y lo que salga, salga. No hay que conseguir nada. Y si se consigue más con pompas de jabón o con silencio, pues bueno, lo que nosotros hemos detectado con nuestros estudios es que la gente que está empezando, pues parece más eficiente hacerlo con pompas de jabón. Vale, pues es una opción que damos a la gente que hace instrucción, a los futuros instructores, pero luego cada uno también que adopte el sistema que mejor le vaya. Vale, sí, es cierto esa aclaración, es decir, no buscarle un objetivo de conseguir, sino observar y dejar que surja, es así, es verdad. Muchas veces el lenguaje también te lleva a dar lugar a que se entienda que nos metemos a observar con un objetivo y realmente es cierto que cuando te metes con ese objetivo no estás haciendo esa observación, es dejar que surja, es dejar que surja. Muy bien. Eso es rendirse, ¿no? Es decir, me dejo. Que sea lo que tenga que ser. Y ahí tienes el control. Claro, lo que pasa es que nos cuesta perder el control. Queremos tenerlo aferrado al control. Bueno, pues nada, muchas gracias por atenderme y escucharnos, a Tony y a mí. Y gracias a Rufino por la invitación. Ha sido muy agradable. Gracias a vosotros. Ya sabéis, esto siempre es bienvenida y bienvenido todo aquel que aporta algo y de verdad ha sido interesante de cara, supongo, pues a todos los que en un momento dado hemos percibido con una de las prácticas más, menos, y que en definitiva de lo que se trata es esto, lo que decía Dani al principio, permitir y dejar que surja, sabiendo que cada uno, pues en toda nuestra práctica tendremos diversas opciones, ¿no? Pero siempre es interesante certificar por estudios de este tipo, por artículos, con experimentos que se hacen con base científica, por decirlo de alguna forma, que hay matices, ¿no? En lo que es la manera de entrar en esa herramienta que es la meditación. Y bueno, pues estupendo. Muchas gracias a todos. Vamos viendo por aquí. Mil gracias. Muchas gracias. Vale. Pues. Gracias, muy interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Tendremos con Muchas nosotros. Gracias, Daniel. Un placer volver próximo fin de semana. escucharte. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos, Daniel. Gracias. Tony también. Gracias a todos. Finalizamos ahora. Nos vemos en la siguiente. Vamos, un saludo. Hasta luego.